Programa de opinión de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Muy buenos días. Fernando Camino fue presidente de FEDEAGRO y mantiene su vínculo con la dirigencia del sector en este país. Ahora, ¿cuál es realmente la situación de la agricultura en Venezuela? Porque oí ayer justamente, integraba este programa, al ministro de Agricultura, bueno, no sé cuántas hectáreas sembraron, que aquí va a haber comida como arroz, pues. ¿Tú qué piensas? Mira, el problema de la producción agrícola en el país es muy grave. Es muy grave porque no se consiguen los insumos. El gobierno monopolizó todo el agrocomercio. Agropatria. Agropatria, que era antes Agroisleña, y otras, no Agropatria nada más, sino también otras empresas pequeñas y también la parte que manejaban las asociaciones de productores donde importaban sus insumos, distribuían el abono, producían su semilla. Eso todo lo monopolizó el gobierno. Entonces se ha presentado un problema muy grave que es la falta de insumos. Y sin insumos, sin semillas, sin fertilizantes, sin agroquímicos no se puede producir. Ajá, ¿y entonces de qué estamos comiendo? Bueno, estamos medio comiendo. Ajá. Ni que estamos comiendo completo, porque los últimos estudios que se han hecho es que la población está consumiendo menos de 500 gramos de alimentos al día, cuando debería producir por lo mínimo 2,5 kilos de alimentos al día. O sea que hay un proceso de hambre crónica en el país. ¿Y de qué viven entonces los productores? Bueno, los productores viven... ¿Tú eres productor? Sí. ¿Qué produces? No diría que sobrevivimos. Sobrevivimos, se mantiene la finca produciendo por lo menos un 20% de lo que debía producirse. Lo que sucede en una finca es la realidad del país. La realidad del país es que estamos produciendo el 20% de lo que se producía antes. Entonces, con el agravante que el gobierno no tiene dinero para importar porque prefiere agarrar las divisas que entran por concepto de petróleo para pagar la deuda externa. Entonces, por eso es que nos encontramos con esa grave situación de crisis humanitaria que estamos padeciendo en el país, donde la mayoría de los productos básicos no los consigue la gente. Y los que consigue son prácticamente... es una vitrina virtual lo que hay en los automercados porque son productos con un precio dolarizado que el 80%, el 82% de la gente no puede comprarlo. Y en el caso de regiones como Guárico, Apure, Falcón, que eran antes grandes productores, ¿cuál es la situación ahora? La situación de esos estados es que ha caído la economía de esos estados, que depende de la agricultura y de la ganadería, ha caído estrepitosamente. Las fincas, por ejemplo, que producían 200, 300 hectáreas de maíz, están produciendo 50 hectáreas. El rebaño ha venido han tenido que irlo disponiendo de ellos, vendiéndolo, porque para poder subsidiar la finca. ¿Y cuál es la asistencia del Estado al productor? Por ejemplo, yo recuerdo mucho, yo trabajé mucho la situación en la Universal, el problema agrícola, la noticia agrícola, sí. Existía el Banco Agrícola Pecuario. El agro y la cría. El agro y la cría, sí. Correcto, sí. Existía el Banco Agrícola, existía Bandagro, existía una serie de... Así es. Que nos tuvo el doctor, siempre recordado, Yepe, Nano Yepe. Nano Yepe, que estaba en Bandagro. Sí. Instrumentos del Estado en favor de la agricultura. Yo fui director con Nano Yepe en representación del sector privado. Ok, existían instrumentos a favor del productor, claro, al servicio del productor. Esos institutos desaparecieron. Esos institutos están allí. Por lo menos el Fondo de Crédito Agropecuario, que era una buena iniciativa porque era un banco de segundo nivel para atender a los créditos
a través de la banca pública y la banca privada los créditos a largo plazo para infraestructura, créditos de 15, 20 años. Bueno, eso se convirtió en un banco, se llama el Fondas. Bueno, eso se convirtió en un banco para prácticamente otorgar financiamiento para hacer proselitismo político, igual que el Banco Agrícola de Venezuela, que sustituyó al antiguo ICAC y al antiguo Banco Agrícola y Pecuario. Bueno, eso se ha convertido en instituciones netamente al servicio del partido de gobierno para hacer proselitismo político. Por eso es que la agricultura está en la situación en que está. Bueno, tenemos que irnos a receso. Cuando regresamos vamos a tratar otros problemas, ya como la inseguridad, que también está tocando a los productores. Sí. Estás viendo Regiones. Bueno, si tenemos esos problemas, falta de financiamiento, falta de insumos y otros que necesita la agricultura para ponerse en funcionamiento. El otro problema que se plantea en el país, y sobre todo en las zonas rurales, es el problema de los secuestros y el problema de la inseguridad en general. ¿Qué ha pasado? Mira. ¿Qué es lo que tú sientes que hay en este momento? ¿Ha mejorado? ¿No ha mejorado? ¿Estamos empeorando? Eso no escapa. El problema de la inseguridad ciudadana no escapa a que está viviendo el país. No es, en el campo es peor. Porque si a usted lo atracan en un semáforo aquí en Caracas, donde tienes carro atrás, carro adelante, imagínate la situación de un productor que se baja, viene de su finca, se baja a abrir su portón. Bueno, ahí es presa del hambre. No hay hora. O sea, todos los atracos, los secuestros suceden en el día porque los productores salen corriendo. Después, a las 4 de la tarde tienen que salir corriendo de su finca porque corren más riesgo. Entonces, eso es una situación que está dada por la impunidad. Aquí existe una gran impunidad en el país sobre los delitos que se cometen. De cada 99, de cada 100 delitos que se cometen, 99 quedan impunes. Eso lo dijo, lo ha venido repitiendo reiteradamente la fiscal en todas sus memorias y cuentas que presentaba a la Asamblea Nacional. Se ha abandonado el sistema que tenía la Guardia Nacional de los comandos rurales, está totalmente abandonado. No existe. En el campo no existe ningún tipo de represión contra el delito. No existe prevención. Todo el mundo sabe cuáles son las bandas que están azotando a los sectores rurales y el gobierno hace caso omiso. No sé si tú recuerdas, Carlos, el célebre caso del Picure. Ah, claro. Ahí en el sur de Aragua y parte de Guárico. Bueno, eso es una banda que todo el mundo sabía. Ahora existe otro, el Tren del Llano. Bueno, exacto. Entonces, bueno, tú eliminas uno y entonces surgen 3 o 4 que eran los lugartenientes. Entonces, no hay labores de inteligencia, no hay labores de represión contra estas bandas y no hay una política judicial que castigue ese delito, el delito de abigeato, el delito de secuestro y ahora es el delito de secuestro de maquinaria. ¿Se ha incrementado mucho el abigeo? Se ha incrementado, sí. Mira, ¿Y cómo se roban las maquinarias? ¿Cómo se llevan un tractor sin que pase por una alcabala? Se lo llevan con una grúa, lo montan en un camión y se lo llevan. ¿Y cómo pasan en la alcabala? Ah, bueno, ahí está la incógnita. ¿Cómo pasan las alcabalas? Cuando uno pasa una alcabala, y entonces te abren la maleta del carro a ver si cargas. Te registran hasta el bolsillo. A ver si cargas harina pan o si cargas. Tú vas de viaje y tienes que llevarte la harina pan, tienes que llevarte el azúcar, entonces, bueno, te abren la maleta y te dicen que te quitan lo que llevas. Sí, bueno, pero entonces, pero un tractor pasa por una alcabala y no se sabe cómo pasa. Igual que salen las gandolas llenas de combustible por la frontera.
porque aquí el contrabando de gasolina no es una pimpina que se llevan 10, 20, 30, 100 personas al día, no, son gandolas que pasan por la frontera, mientras los productores en la zona fronteriza no tienen diésel para mover su maquinaria, para mover sus plantas de riego, no tienen gasolina ni siquiera para moverse, para ir a sus unidades de producción, mientras, bueno, la gasolina sale de contrabando libremente por nuestra frontera y el gasoil. Sí, eso es un problema serio, ¿no? Entonces todo esto... Me acabo de enterar, estaba leyendo en la prensa, que unos guardias nacionales asaltaron un camión que venía con bolsas de crack. Sí. Qué horror. Sí. Bueno, no, y los llamados ferieros, la gente que viene de los Andes, que viene a cubrir las ferias de hortalizas, los mercaditos que se hacen en Caracas. Bueno, esos tienen que pagar peaje en cada alcabala que pasan. Qué horror. Entonces, claro, eso ocasiona un costo. Ahora, todo eso viene porque hay una desorganización institucional en el país y sobre todo en el campo de la producción de alimentos, hay la ausencia de un plan de producción de alimentos, un plan agroalimentario. Claro. Entonces, por eso es que la gente está padeciendo de escasez y carestía a causa de los alimentos y estamos cerca de una crisis humanitaria. ¿Y qué hace el Ministerio de Agricultura y Cría en este momento? Nada. Porque aquí hubo un ministro que es ícono de lo que es la eficacia, que fue Felipe Gómez Álvarez. Claro. Todo el mundo lo recuerda. ¿Cómo no? En la Cuarta República. Yo estaba presidente de FEDEAGRO. Bueno, y Felipe hizo de la agricultura un apostolado. Claro, llegamos a producir el 80%. Y estábamos exportando. Y exportamos frutales, exportamos plátanos. Ahora el Ministerio de Agricultura, ¿qué hace? Antes existía una dirección de investigación muy bien estructurado, ¿no? Bueno, te digo que hace nada, hace proselitismo político y vivir en el Canal 8 haciendo propaganda política. Tú has hablado de la investigación. ¿Sabes que la investigación del país, que era uno de los baluartes de la agricultura? Había un servicio Shell para la agricultura. Servicio Shell para la agricultura, el FORAYAP, bueno, se lo entregaron a los cubanos. ¿Ah, sí? ¿Y ahora? Y bueno, ¿qué hicieron? ¿Qué van a hacer los cubanos? Lo mismo que hicieron en Cuba. Claro. Acabar con todo lo que tocan. Bueno, gracias Fernando Camino Peñalver. Gracias a usted, amigo televidente. Nos veremos aquí en esta misma hora.